todos. Para mí es un placer estar en esta mesa de debates, hablando de un tema que es tan importante y trascendental hoy en día como el conocimiento y el pensamiento científico, sobre todo en las escuelas normales. Y hoy pues estamos emocionados de trabajar juntos para poder desarrollar algunos criterios que nos permitan también a nosotros entender cómo hacer posible el desarrollo como algo natural en nuestros estudiantes. De hecho, el pensamiento científico en las escuelas normales pues se trabaja continuamente a través de la indagación, el aprendizaje basado en la indagación en nuestros estudiantes, ya que participan en actividades de investigación y experimentación que les permiten desarrollar habilidades científicas y en este sentido pues trasladar esta información y estas habilidades con los niños en cada rincón de la región en donde se trabaja, nos lleva también a poder colaborar con este tipo de habilidades en las escuelas y en los niños de educación básica. Creo que hay un enfoque de interdisciplinariedad en este tema, porque se integran diferentes áreas de conocimiento en donde se trabajan problemas complejos y se promueve una comprensión, como decía el maestro Morelos, una comprensión más profunda de la realidad. Y en este sentido creo que el pensamiento científico y el trabajo que se hace en las escuelas normales a través de la mucha reflexión que se lleva a cabo en el trabajo con los estudiantes y con los contextos, generando proyectos de trabajo que les permiten impactar en la comunidad. Realmente, me encantaría que todos estos procesos no solamente se quedaran en un grupo de trabajo como el de nosotros. Me encantaría que pudiéramos hacerlo extensivo a todos nuestros estudiantes. Hemos estado en algunas actividades actualmente. Durante la semana pasada estuvimos en algunas actividades en donde ellos han estado haciendo mucha reflexión y han estado trabajando mucho en este proceso del conocimiento científico para el desarrollo de actividades que llevan precisamente a las instituciones, y creo que hay mucho que podríamos nosotros también escuchar de viva voz de nuestros estudiantes. Yo de verdad agradezco muchísimo estos espacios, a todos los organizadores, al doctor Jesús, que siempre está muy al pendiente de todas las actividades que se van realizando, y esperamos de verdad que estas mesas y estas actividades se multipliquen, no solamente con docentes, sino también con las diversas normales que hay en nuestro estado y con los estudiantes, por supuesto, para que podamos ir trabajando de manera natural estos procesos y estos aprendizajes. Bienvenidos sean todos, y me da mucho gusto poder estar en este espacio con todos ustedes. Muchas gracias, doctora Citlali, por su amable intervención. A continuación presentaremos al moderador de mesa y los ponentes que nos acompañan en esta mesa de debates. Moderador, el Néstor Iván Anaya Ortega, egresado de la licenciatura en Matemáticas por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde también obtuvo el grado de doctor en Ciencias, especializándose en ecuaciones diferenciales. Posteriormente, realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trayectoria académica incluye experiencia docente en instituciones públicas y privadas en los niveles medio superior y superior,
donde ha contribuido a la formación de nuevas generaciones de matemáticos y científicos. Además, ha colaborado en proyectos de investigación en las áreas de análisis matemático y biomatemáticas, abordando problemáticas fundamentales y aplicadas dentro de estos campos. Desde enero 2024 se desempeña como rector del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, donde lidera iniciativas para la mejora de la educación y la profesionalización docente. Nos acompaña como ponente Adnan Rashid, físico matemático, investigador visitante de la Universidad de Huelva, España, investigador titular C del Instituto de Física y Matemáticas, autor de artículos de investigación sobre física de altas energías, física nuclear y de partículas elementales. Ha recibido diversas distinciones como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, Premio Estatal de Ciencias Michoacán 2015, Medalla de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física 2020. También nos acompaña como ponente Raimundo Morado Estrada, lógico y filósofo, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, autor de libros y artículos de investigación sobre lógica, filosofía de la lógica y didáctica de la lógica. Primer presidente de la Academia Mexicana de Lógica 2003-2005, presidente de la Asociación Filosófica de México 2008-2010, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha sido reconocido con el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 1998, Premio Nacional de Lógica 2017 y Premio Universidad Nacional en Docencia de Humanidades 2023. Asimismo, nos acompaña como ponente Jesús Castañeda Rivera, matemático y educador, docente de la Escuela Normal de las Huastecas e investigador del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas CIEM, autor de libros, artículos de docencia e investigación sobre matemáticas, enseñanza de las matemáticas y educación, presidente de la Academia Mexicana de Lógica 2017-2019. Así, ha recibido diversas distinciones como el Premio Condecoración al Mérito Juvenil de Morelia 2006, Premio Mixval a la Mejor Tesis Nacional de Matemáticas Aplicadas 2009, Premio UNID a la Investigación 2011, Premio Educa a la Investigación Educativa Perú 2024, Premio al Mérito Cultural CENTE 2024, Global Learning Awards Iberoamérica 2025 y finalista del Global Teacher Prize, Fundación Barkey y UNESCO 2025 como uno de los mejores 50 docentes del mundo. Muchas gracias a todos y dejamos la palabra al doctor Néstor Iván Anaya Ortega como moderador de esta mesa de debate sobre conocimiento y pensamiento científico. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta mesa de debate titulada sobre la naturaleza del conocimiento y el pensamiento crítico. El objetivo de este espacio es propiciar un diálogo académico de alto nivel en torno a los fundamentos de la ciencia, los retos del pensamiento crítico, las implicaciones éticas de la práctica científica y las perspectivas que se vislumbran hacia el futuro. Esta tarde, como ya lo mencionamos, tenemos el privilegio de contar con 3 distinguidos panelistas. Agradecemos profundamente su presencia y disposición para compartir sus reflexiones en este foro. Les leeré las reglas de la mesa. Para el desarrollo de nuestra sesión, cada panelista dispondrá de 3 a 4 minutos para responder cada pregunta, con el fin de garantizar un diálogo equilibrado. El debate se estructurará en 4 bloques temáticos. Al concluir los 4 bloques, abriremos un espacio para intervenciones del público, donde las preguntas podrán dirigirse a un panelista específico o ser abiertas. Les pedimos mantener un ambiente de respeto, escucha atenta y cordialidad durante toda la sesión. Comencemos con el primer bloque, la naturaleza de la ciencia, reflexionando precisamente sobre su naturaleza, con una aventura de conocimiento impulsada por la curiosidad humana. Doctor Bastía, la primera pregunta es para usted. ¿Qué papel juega el azar o la intuición en el proceso de descubrimiento científico?
más allá del grupo formal. Hola, buenas tardes. Como el debate de hoy va a ser sobre el pensamiento científico, pues por lo menos me gustaría empezar. Sí me pueden escuchar todos, ¿verdad? Sí, doctor, sí. Ok. Había un premio Nobel en física de partículas y física nuclear que salió de unos orígenes muy humildes. Estudiaba en las escuelas donde se sentaba en el suelo y ni el pueblo tenía electricidad ni nada. Y al final él salió, estudió en Inglaterra, contribuye mucho en el campo de ciencia y física de partículas y física nuclear, y al final también en 1979 ganó un premio Nobel. Y él dijo algo bien importante, me recuerdo de eso, decía que el pensamiento científico es el patrimonio común y compartido de toda la humanidad. Entonces, quiere decir que no importa si estamos viviendo en una ciudad y un país desarrollado o en desarrollo o subdesarrollado, todos podemos participar en el pensamiento científico de más alto nivel porque es el patrimonio común y compartido de toda la humanidad. Entonces eso nos da esperanza que podemos hacerlo no importa dónde estemos. Entonces es el mensaje que quería dar. Y ahora regresando a la pregunta que me hicieron, y como habían mencionado que nosotros somos de diferentes campos y a veces tomamos ejemplos en donde pues hemos visto en nuestro propio campo cómo funciona todo esto. Una de las cosas que me intuición. Entonces, en la parte, por ejemplo, de ciencia y física en particular, hay dos partes en donde se divide el conocimiento. Una parte es teórica y otra es experimental. En la parte teórica puede contribuir mucho la intuición, pero no solamente la intuición. La persona que usa la intuición debe tener mucho talento, mucha preparación para poder usar la intuición. Por ejemplo, el Paul Dirac, un matemático de la Inglaterra, cuando pues describió una ecuación para partículas fundamentales, pero él no sabía que tenía unas soluciones que jamás se habían visto, y él se atrevió a intuir que tal vez estas nuevas soluciones pueden tener un significado, y solo por su intuición pudo deducir que eso puede corresponder a antimateria en el universo, partículas de antimateria que ya juegan un papel bien importante en la ciencia, también en medicina, y por muchos años la gente no lo pudo detectar, pero al final lo detectaron, pero eso fue basado en su intuición. Azar, eso contribuye más como en la ciencia experimental, porque accidentalmente uno puede a veces descubrir las cosas que no estaba buscando. Ahora, el día de hoy, hay una partícula extremadamente importante en la física teórica que se llama muón, pero se descubrió en rayos cósmicos que venían de galaxias, y el mundo fuera en los cúmulos de galaxias, venían rayos cósmicos, y de repente en 1938 se descubrió una partícula en una cámara de detectores, en donde vieron que pues, tenía más masa que el electrón, menos que un protón, pero no sabían qué es, y al final se dio cuenta de que solo por accidente habían descubierto esta partícula que es muón. Entonces sí pueden pasar estas cosas, también pueden, por ejemplo, de azar. En biología hay muchas cosas, muchos medicamentos que saben que pueden curar ciertas enfermedades que se descubrieron accidentalmente. Entonces, pues esto es mi respuesta. No quiero tomar más tiempo para no quitar tiempo a alguien más. Interesante perspectiva, doctor Bacín. Estos elementos de imprevisibilidad parecen ser inherentes a la investigación de frontera. Esto nos lleva a considerar cómo se percibe este proceso desde fuera. Toca el turno al doctor
Raimundo Morado, ahora con la pregunta: ¿cuál es para usted el mayor malentendido que la gente tiene sobre cómo funciona la ciencia? Bienvenidos todos y gracias por tomarse el tiempo y el esfuerzo para estar con nosotros. Creo que el mayor malentendido que tenemos, y en eso caemos muchos, es que concebimos a la ciencia como si fuera un montón de verdades, de datos, de información. Entonces, si me compro un libro con un montón de esos datos, ya puedo saber ciencia. Eso es muy peligroso. Muchos estudiantes creen que aprender ciencia es memorizar ecuaciones, fechas, leyes, pero eso puede ser simplemente un aprendizaje dogmático, anticientífico. Cuando la gente cree que la ciencia funciona como una mera acumulación de datos, perdemos de vista lo que distingue a la ciencia del mito, de la superstición, de la magia. Recientemente, un astrofísico, que a mí me cae muy bien, caracterizaba a la ciencia como un bagaje de técnicas que hemos ido acumulando a lo largo de los siglos para no engañarnos a nosotros mismos. Noten, no solamente para descubrir la verdad, sino para nosotros no engañarnos. Porque la ciencia no solo busca la verdad, busca algo adicional, lo que es decir, creencias verdaderas, pero acompañadas de buena justificación o evidencia. Porque si creen algo sin evidencia, estamos siendo anticientíficos. Para el espíritu científico, la confianza debe ser ganada. La fe ciega, en el sentido de creer algo sin evidencia o incluso en contra de la evidencia, no es una virtud. La fe ciega es un vicio epistémico. No está mal tenerle confianza a quien se la haya ganado, pero aceptar una verdad sin preguntarnos, ¿y eso cómo lo sé yo? ¿Qué garantía tengo de su verdad? Es perder lo más importante de la ciencia, los métodos que hemos acumulado a través de los siglos para protegernos del autoengaño. Gracias. Muchas gracias, doctor. Es cierto, pero como bien decían, no solamente es una acumulación de datos, y precisamente la intuición y el azar nos dan esta posibilidad de adquirir nuevo conocimiento, ¿no? En el que también se ven enfocadas o involucradas la creatividad y rigurosidad. Para este punto le pido al doctor Jesús Castañeda Rivera nos conteste la siguiente pregunta: ¿cómo describiría la relación entre la creatividad y la rigurosidad en la práctica científica? Muy buenas tardes a todos. Es un gran placer acompañarlos esta tarde y además poder compartir este espacio con extraordinarios investigadores como es el doctor Adnan Bashir y el doctor Raimundo Morado. Creo que esta es una pregunta muy interesante porque creo que de alguna manera toca el centro de cómo se hace la ciencia, es decir, la relación entre la creatividad y la rigurosidad en la práctica científica, me atrevería a decir yo que es simbiótica y esencial, es decir, no son fuerzas opuestas, sino más bien complementarias, que se necesitan mutuamente para el avance del conocimiento. La creatividad, por una parte, es el motor de la hipótesis, el diseño. La creatividad es el motor inicial de la práctica científica, porque se manifiesta en la formulación de hipótesis novedosas, en el diseño experimental innovador, en la interpretación y la conexión. Pero por otro lado, la rigurosidad tiene que ver con una visión
de ver cuál es de ver cuál es la validación. Y entonces la rigurosidad tiene que ver con yo hablo de servicio regional y me dio el pésame, pero no sé quién es. Parece ser que alguien tiene abierto su audio, disculpe. Perdón. Muy bien, disculpe. Entonces, comentaba justamente que la rigurosidad es la estructura que valida, que da credibilidad a esos productos de la creatividad, ¿sí? Como una especie de control de calidad que nos asegura que esa ciencia puede ser fiable y reproducible. Y entonces, esta rigurosidad está conectada por una parte, la adherencia estricta a un método científico que implica un diseño experimental meticuloso, un control cuidadoso de variables, de selección de muestras adecuadas y de minimizar ciertos sesgos. Pero además es importante hablar de que aparece también en el uso adecuado de métodos estadísticos apropiados y sólidos, por ejemplo, para el análisis de datos, ¿sí? Entonces también aparece ahí el análisis, la ética, la reproducibilidad y la crítica. Decía yo que es una simbiosis con una especie de equilibrio fructífero, porque es una relación que es dialéctica. Por una parte, la creatividad propone, pero también la rigurosidad dispone y valida. La creatividad sin rigurosidad pues puede caer en especulación, puede ser emocionante, pero entonces carece de una base empírica y de validez científica. La rigurosidad sin creatividad se puede convertir en una rutina, puede generar datos sólidos, pero a menudo carece de esa chispa, de ese ingenio para plantear preguntas profundas y hacer descubrimientos transformadores. Muchas gracias. Excelente punto, doctor. Ese balance entre la imaginación y el rigor parece ser la esencia misma de la investigación científica. Precisamente esa naturaleza compleja de la ciencia hace indispensable el pensamiento crítico para poder evaluarlo. Pasamos así a nuestro segundo bloque, pensamiento crítico y sus desafíos. Centrado en los desafíos actuales del pensamiento crítico. Doctor Basir, comenzamos con usted. ¿Cuál es la herramienta más importante del pensamiento científico para navegar el mundo de la información actual? Bueno, creo que es una pregunta muy interesante y muy importante. Y yo creo que se puede sostener con fuerza que la herramienta más importante del pensamiento científico hoy en día es el pensamiento crítico. ¿Por qué es tan necesario el pensamiento crítico el día de hoy? Hay varias razones. Uno es que tenemos sobrecarga de información. En la era digital estamos rodeados de más información que nunca, pero no todo es confiable. El pensamiento crítico nos permite evaluar las fuentes, distinguir la evidencia de la opinión, identificar sesgos o manipulaciones. Y es importantísimo. También escepticismo y evidencia. La mentalidad científica nos enseña a no aceptar afirmaciones sin más, sino preguntar: ¿cuál es la evidencia? ¿Cómo se obtuvo? ¿Podría haber una explicación alternativa? ¿Y cuál es la explicación correcta? Lógica y método. Más allá del escepticismo, el pensamiento crítico implica aplicar el razonamiento lógico, reconocer falacias y entender cómo las conclusiones se derivan de los datos. Y también uno debe saber, aunque tengamos pensamiento crítico, lo que tenemos que tener es la adaptabilidad. Quiere decir que el pensamiento crítico no consiste en aferrarse a verdades fijas. Por ejemplo, hoy, si mi pensamiento crítico me lleva a alguna conclusión, no es para siempre. Tenemos que actualizar nuestras creencias conforme surge nueva evidencia.
Y esta adaptabilidad es esencial en un panorama informativo que cambia con rapidez. Entonces, estos 4 o 5 puntos me llegan a concluir que la herramienta más importante del pensamiento científico es el pensamiento crítico. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, el pensamiento crítico es una herramienta fundamental. Esto nos lleva a cómo se enseña o se fomenta. Para eso le he pedido al doctor Raimundo Morado nos conteste la siguiente pregunta. ¿Cómo enseña o fomenta el pensamiento crítico en otros, especialmente cuando se enfrentan a información que contradice sus creencias? El doctor Castañeda nos mencionó el peligro de los sesgos. Yo tengo varios sesgos que hacen que me engañe al tratar de descubrir la realidad. El problema no está tanto en tener esos sesgos, sino en no darme cuenta de que los tengo. Entonces, a mí me gusta dar cursos de pensamiento crítico, pero enfocados en zona más proclive a engañarnos, nosotros mismos. Nosotros somos nuestro mayor peligro. Mientras más inteligente es una persona, más fácil es engañar. Y la persona misma no es una excepción. Ustedes son inteligentes, por lo tanto pueden engañarse. Algo que a otra persona más sencilla no les sería posible. Mientras más inteligentes somos, más fácil nos es engañar a nosotros mismos. Y entonces que uso pensamiento autocrítico. Y les recomiendo que los revisen, pero hay que aplicar esas habilidades de pensamiento crítico para protegernos de las trampas que nosotros mismos construimos cuando nos enfrentamos a información que contradice nuestras creencias. Mientras más inteligentes somos, más recursos y técnicas tenemos para tener que hacer la formación. Entonces trato de sensibilizarme y de sensibilizar a mis alumnos para que noten cuando están tratando de protegerse de la evidencia en contra, cayendo en falacias, sesgos o marrullerías. Y aquí es importante, como mencionaba el doctor Bashir, que utilicemos métodos imparciales, especialmente diseñados para reducir el error. Tratar de que nuestros métodos tengan los menos sesgos posibles. Y toma tiempo ir limpiando los métodos de posibles errores y sesgos. Pero que él estaba pensando, podemos utilizar en lógica tablas de verdad para estar seguros de que estamos agotando la combinatoria y que no dejamos fuera ninguna posibilidad. O en medicina podemos utilizar protocolos de doble ciego para la investigación. No basta que el paciente no sepa si está tomando un placebo, la doctora no debe saber si el paciente está tomando un placebo. Tiene que ser doblemente ciego para que la doctora no se engañe a sí misma viendo lo que está esperando ver. El buen método de investigación nos ayuda a sopesar más imparcialmente la información que interfiere básicamente con nuestros deseos y con nuestros temores. Inteligente se nace, pero cómo vivir sin errores ni autoengaños, eso se aprende. Gracias. Estrategias muy valiosas, doctor Morán. Ese entrenamiento del escepticismo saludable es especialmente crucial cuando las fronteras entre ciencia y pseudociencia se difuminan. Esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta para el doctor Jesús Castañeda.
¿Qué consejo le daría a alguien que busca distinguir entre la evidencia sólida y la pseudociencia, especialmente en temas que causan mucha controversia pública? Muchas gracias. Bueno, creo que una parte interesante de cómo atender esta pregunta ya ha sido mencionada de manera muy generosa por parte del doctor Raimundo Morado. Creo que este es un desafío muy importante que tenemos en este momento en la sociedad, porque creo que empezamos a vivir una era de la desinformación. El mejor consejo es adoptar justamente una postura de pensamiento crítico estructurado, ¿sí? Una postura donde nos centramos no sino en cómo se llegó a esa conclusión. Entonces, hay varios aspectos que considerar, hay varios criterios. Algunos de ellos fueron escritos por distintos autores, uno de ellos muy conocido es Karl Popper, otros que podrían ser ciertos signos de alerta de que nos enfrentamos a algo que podría ser, como decía Mario Bunge, una pseudociencia, ¿no? Entonces, lo primero es evaluar por ejemplo, podemos buscar la reproducibilidad, es decir, que otros de investigación hayan logrado replicar los resultados que nos presentan. Observar el diseño experimental, si se realizaron estudios controlados, si son aleatorios, si son ciegos, si son a doble ciego, ¿sí? Si hay evidencia sólida que requiere aislar la variable de interés para poder descartar justamente el efecto de placebo, de los sesgos. Y bueno, mencionar que comúnmente la pseudociencia se basa en anécdotas, se basa en testimonios, algo así como ¿qué me funcionó? En lugar de datos mucho más concretos. Hay que verificar si tuvo una revisión por pares, ¿sí? Si la investigación, por ejemplo, se publicó en una revista científica con cierto prestigio o rigor, si fue evaluada, si fue criticada por expertos en el campo. Es importante mencionar que generalmente la pseudociencia suele difundirse en canales mucho más directos y no especializados, y casi siempre se evita el escrutinio de la comunidad científica. También habría que analizar la naturaleza de la afirmación, ¿sí? Una teoría científica puede ser o es potencialmente refutable, ¿sí? Sí, en muchas ocasiones las afirmaciones de estos tipo de conocimiento no científico no necesariamente, la mayoría de las veces asumimos que las afirmaciones pseudocientíficas están planeadas de forma que no admiten una refutación, o al menos no una refutación inmediata, ya que cuando contradice, los ponentes casi siempre recurren a una hipótesis que son muchas veces inventadas para ese caso, y entonces inclusive pueden alegar conspiraciones para explicar el caso, ¿no? Hay que buscar si la evidencia sólida es coherente, si, por ejemplo, se integra a las leyes o a científicas ya establecidas, porque la pseudociencia más normal es generalmente inválida en otros campos del conocimiento. Hay algunos indicios de alarma, por ejemplo, que a veces se presentan también en las fuentes, ¿sí? Las fuentes de cuáles son los fundamentos en los que se basa justamente dicha formación, cuál es el lenguaje que se utiliza, o inclusive en muchas ocasiones en diversos tipos de ataques sobre las instituciones, sobre las personas que hacen ciencias.
Podríamos decir que en temas controvertidos, pues es importante tener este escepticismo constructivo, ¿sí?, que pueda dar credibilidad a los métodos que se autocorrigen y que buscan justamente activamente refutar nuestras propias ideas y que sobreviven el escrutinio público de los expertos. Muchas gracias. Nuevamente resalta el punto en que nosotros mismos somos nuestro mayor peligro, ¿no? Consejos muy prácticos sobre recrear experimentos, el análisis del diseño experimental, la revisión por pares para crear conocimiento científico válido, ¿no? Y justamente en estos temas controversiales es donde el pensamiento crítico se enfrenta a su mayor desafío, el sesgo político y social. Para ampliar esta idea, una pregunta abierta para los tres. ¿Cómo consideran que la polarización social y política actual afecta la percepción pública de los hallazgos científicos? Les invito a responder en el mismo orden en el que hemos participado: doctor Basil, doctor Morado y por último el doctor Castañeda. Perdón, no estaba muy clara la recepción. ¿Me puede repetir el comentario? Claro que sí. ¿Cómo consideran que la polarización social y política actual afecta la percepción pública de los hallazgos científicos? Sí, es muy importante la pregunta. Como hemos visto que no solamente a nivel científico, pero a nivel social y cultural existe actualmente mucha polarización y eso, como doctor Castañeda y también doctor Raimundo mencionó, que es muy importante no caerse en la información que nosotros recibimos de diferentes fuentes, sino analizarlo de manera crítica, de manera científica, para llegar a las conclusiones correctas. Y yo creo que el pensamiento crítico puede jugar un papel extremadamente importante para deshacerse de esta polarización, porque polarización muchas veces surge porque cada quien recibe la información en una gran cantidad y a veces de unas fuentes muy diferentes, y eso causa que uno llega a unas conclusiones y otro llega a otras conclusiones. Entonces sí, podemos tratar de inculcar como científicos, matemáticos, físicos, biólogos a nuestra sociedad a pensar de manera crítica. Entonces todos podemos analizar de manera justa, manera lógica, manera científica, y tratar de deshacer de esta polarización que existe a nivel social, cultural y también científico. Muchas gracias, doctor. Doctor Raimundo. Bueno, creo que todos sabemos que la mentira tiene ventajas sociales y políticas, que engañar a otros puede ser conveniente y que poner a pelear a otra gente puede hacerme ganar muchas ventajas. Polarizar a la gente, dividirla, es una estrategia muy efectiva. Mi abuela decía: divide y vencerás. Si divides a la sociedad, puedes, como decimos en mi rancho, a río revuelto ganancia de pescadores. Todos lo sabemos. Creo que nadie es tan ingenuo para creer que la mentira no sirve nunca. Sirve muy a menudo
engañar a la gente y polarizarla. Entonces, no les creamos a los políticos cuando hablan sobre temas en los que no tienen una autoridad. Cuando un político me hable sobre fútbol y me esté poniendo en contra de otro grupo, yo debo automáticamente decir, pero este es Cuauhtémoc Blanco, tiene por lo menos algo de experiencia, es entrenador. Cuando me habla sobre ajedrez, cuando me habla sobre ciencia, yo sé que le conviene dividirme y engañarme. Lo haga o no lo haga, es una herramienta política. ¿Por qué le hago caso entonces cuando me habla de temas en los cuales no tiene ningún entrenamiento, ninguna base, ninguna preparación? Por supuesto que afecta la percepción pública de los hallazgos científicos, que sustituye la autoridad científica con una falsa autoridad. Y si yo les estoy haciendo caso, la mitad de la culpa es mía. Me estoy dejando engañar, porque yo sé cómo se juega ese juego. No me lo tienen que explicar demasiado, es bastante obvio. Pero las cosas obvias a veces preferimos no verlas. Y entonces tenemos una ceguera voluntaria. Y estamos dispuestos a ser divididos, a ser manejados para fines que no tienen mucho que ver con la búsqueda científica de realidad ni con el avance social que se supone debería ser su trabajo. Entonces, yo creo que la polarización afecta muchísimo la percepción pública porque necesitamos destruir la verdad para que la mentira pueda reinar y beneficiarnos más plenamente. La ciencia es enemiga de la división social innecesaria y de la polarización y de un ambiente de magia y de superstición en el que todos, menos unos cuantos, salimos perdiendo. Muchas gracias, doctor. Damos paso al doctor Castañeda. Muchas gracias. Bueno, solo tratando de complementar algunas ideas que con mucha claridad el doctor Adnan y el doctor Raimundo nos han compartido. Creo que justamente la creencia, la ideología influye en las decisiones de los grupos sociales, de los ciudadanos. Y entonces, lamentablemente, el ciudadano puede hacer una toma de decisiones no basada en evidencia, no basada en ciencia, no basada en conocimiento científico, sino basada en la ideología, en la forma de pensar, en la creencia impuesta por el gobierno o por los grupos sociales y políticos o religiosos. Y creo que esto, como lo comentaba el doctor Raimundo Morado, tiene un impacto que en muchas ocasiones puede ser ampliamente negativo para la sociedad. Porque entonces la toma de decisiones no se hace en las cualidades, en los conocimientos, ni siquiera a veces en la experiencia, sino que se hace en pleno desconocimiento. Y esto, para cualquier gobierno y para cualquier sociedad, desde luego que es muy peligroso. Muchas gracias, agradecemos estas reflexiones. Queda claro que el contexto social no es un telón de fondo, sino un factor activo en la recepción del conocimiento. Nos recalcan la importancia del pensamiento crítico para no caer en la polarización. Muchas gracias. Estos desafíos externos nos llevan a reflexionar sobre los principios que deben guiar la ciencia desde dentro. Abordamos ahora nuestro tercer bloque, experiencia personal y ética.
Sobre la dimensión ética y la experiencia personal, doctor Basir, comenzamos con usted nuevamente. ¿Cuál considera que es el mayor desafío ético al que se enfrenta la ciencia hoy en día? Muy buena pregunta. De hecho, yo creo que no hay uno, pero hay varios aspectos de eso. Uno de los desafíos es que uno tiene que siempre presentar la verdad y teniendo la integridad científica. A veces lo que pasa es que en el mundo actual de ciencia existen muchas competencias y cuando uno presenta los resultados teóricos y resultados experimentales para poder competir con otra gente, a veces yo he visto que falta un poco de integridad o puede faltar un poco de honestidad. A veces, por ejemplo, existen datos y para que conformen con nuestra teoría o nuestra interpretación, a veces tomamos solo aquellos datos que están de acuerdo con nuestras ideas. Y eso no solamente a nivel científico, también a nivel político, a nivel social, pasa esto, que para convencer a la gente podemos tratar de tener solo los datos que están apoyando nuestra teoría. Y eso también pasa a veces a nivel de ciencia. Yo he visto en los artículos a veces que para, por ejemplo, tener una nueva teoría que está como muy, para alguna gente muy interesante, novedosa, tratamos de tomar solamente aquellos datos experimentales que lo que nos dicen es que nuestra teoría nueva es correcta y la anterior no. De hecho, hace poco escribimos un artículo que es el resultado de últimos 5 años, en donde tardamos en 5 años en tratar de convencer a la gente que lo que se había desarrollando en 5 años, diciendo que el modelo actual no estaba de acuerdo con el resultado experimental, no fue correcto. El resultado actual de física de partículas está completamente de acuerdo, pero convencer a mucha gente, hasta científicos y administrativos, fue bastante difícil. La otra parte, yo creo que a veces también es que para apoyar a nuestros mismos estudiantes, colaboradores, actualmente cuando se escriben los artículos, a veces incluimos las personas como coautores que realmente no han participado mucho en el tema, a veces ni saben de qué se trata el tema, pero eso es algo muy irresponsable y no muy ético. Y tampoco es que a veces no tenemos acceso equitativo y el proceso de inclusión. Las oportunidades en ciencia en general y física de alta energía en particular suelen conectarse en países o instituciones más ricos, y existe un desafío ético en hacer que la ciencia sea más inclusiva, la gente de diferentes lugares tengan acceso a nivel global, y hasta que no tengamos esta inclusión y no tengamos un acceso equitativo, creo que es a cierto modo es una falta de justicia que existe. Estos son 3 puntos que son más importantes para mí. Muchas gracias, doctor. Mucho sentido. La desigualdad de repente se afecta mucho a la forma en la que llega el conocimiento científico a nuestros jóvenes, a nuestras comunidades. Y esto nos lleva a que la forma en que abordemos esos desafíos dependerá en gran medida de cómo eduquemos a las próximas generaciones de científicos.
Doctor Raimundo Morado, esto conecta con la siguiente pregunta. Si pudiera reformularle la educación científica en las escuelas, ¿qué cambiaría para que los estudiantes no solo aprendan datos, sino que también desarrollen una mentalidad científica? Para cuando se ha nombrado dictador universal, bueno, si me pongo a soñar, hay algo que la maestra Citlali Mendoza mencionó, la investigación y la experimentación como procesos educativos. Y a mí me gustaría retomar esa idea. Hace ya más de 40 años, un gran científico, Richard Feynman, en un libro muy divertido, decía que una universidad no es científica simplemente porque tenga una facultad de ciencias. De hecho, le tocó ir a un país donde tenían una gran facultad de ciencias, pero no tenían ciencia. Lo que hace a la educación científica es aprender mediante la práctica científica, porque uno aprende ciclismo pedaleando. Leonardo da Vinci aprendió sobre la geometría de las luminae, la anatomía de los cuerpos, la perspectiva, pero empezó trabajando en el taller de Verrocchio, donde podía aprender a pintar pintando. Y aquí, si me permiten una anécdota personal, yo tuve en secundaria una clase de música sin música. El presupuesto no alcanzaba para instrumentos musicales. Así que nos pusimos a memorizar fechas y nombres de composiciones musicales sin oírlas, tocarlas. Aprendimos historia de la música, pero no aprendimos música en la clase de música. Y personalmente he visto cursos de filosofía en los que a ningún estudiante se le pone a filosofar. Solamente se les pone a leer discursos filosóficos de grandes pensadores. Si ustedes van a estudiar la historia de la pintura, no lo confundan con aprender a pintar. Igual, estudiar la historia de la química no es hacer química. No hay verdaderas clases de química si no tienen laboratorios de química. Cómprense los instrumentos musicales, toquen, métanse a la internet, para eso la creó Dios, ustedes escuchen música, pero no se queden sin la sustancia. En las clases de lógica, los estudiantes deben construir razonamientos e inferencias sobre los temas que a ellos les interesan, no los de libro de texto. La ciencia requiere sí, de mucho estudio teórico, pero también de mucho estudio práctico. No hay verdaderas clases de física sin experimentos físicos. Lo que hace científica una ciencia empírica es el hecho de que la teoría no está divorciada de la práctica. Hacer astronomía sin nunca asomarse a un telescopio, pues es poco más que un ejercicio de la fantasía. Tenemos una escuela donde enseñemos óptica con los estudiantes jugando con diferentes lentes. Necesitamos tener microscopios y matraces. Podemos estudiar, si ustedes quieren, el arte de la navegación en el desierto. Pero créanmelo, va a ser más productivo si lo estudiamos en alta mar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Investigación y experimentación. Muy importantes. Esa mentalidad, o esos dos puntos que describe, incluye necesariamente la humildad para reconocer y aprender del error. Doctor Jesús Castañeda, para cerrar este bloque, le pregunto, ¿puede compartir un momento en su carrera en el que una hipótesis suya resultó ser completamente incorrecta y decirnos qué aprendió de esas experiencias? Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, lo primero que debo decir es que creo que la construcción del conocimiento científico es un proceso creativo, también es un proceso transformador.
y muy especialmente la ciencia a la que yo me dedico, a la que he dedicado mis estudios, es las matemáticas. Entonces, las matemáticas creo que no develan su belleza si no nos esforzamos por comprenderla. Esto implica entonces la aceptación del esfuerzo y también la superación de dificultades. Entonces, la paciencia y el trabajo se convierten en elementos fundamentales para ir conociendo y también para ir comprendiendo. Muchas veces queremos que ese proceso sea más rápido de lo necesario, más rápido de lo que nosotros necesitamos. Y ahí vienen muchas confusiones, ahí vienen muchas ocasiones una equivocada interpretación. Concepto. Al hacer matemáticas, es unos errores. Casi siempre, debo decirlo, son algunos errores de cálculos o algunos errores que tienen que ver con no comprender algún concepto. Eso me pasaba mucho, sobre todo cuando tuve el gusto de escribir la tesis de la maestría o del doctorado sobre los espacios duales afines numéricos, que era un concepto nuevo en ese entonces en el campo de la geometría finita, pero que no lograba comprender porque tal vez yo quería ir más rápido y necesitaba tiempo para ir comprendiendo esos conceptos. Ahora, aunque estas limitaciones se presentan en el quehacer matemático, creo que estas limitaciones en cálculo o en comprensión o a veces inclusive en el desarrollo de una prueba matemática, no debemos de verla como un fracaso, no debemos de verla simplemente como un error, sino debemos de verla como un proceso de mejora, como un proceso de construcción de conocimiento, pero también de un proceso de construcción de mi propia persona como investigador. Y si lo vemos desde esta perspectiva, ¿sí? Entonces, como interesados en la ciencia, esto nos puede inspirar a mejorar, esto nos puede inspirar a seguir intentándolo de nuevo. Y decir finalmente que la paciencia y que la perseverancia en el trabajo científico pueden dar buenos resultados. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy bien, una visión poderosa. Que el error sea una fuente de aprendizaje es quizás una de las mayores virtudes del método. Esa capacidad de aprender y corregir el rumbo es lo que nos permite mirar al futuro con optimismo, pero también con responsabilidad. Llegamos así a nuestro cuarto y último bloque, ciencia y futuro. Doctor Basir, comenzamos nuevamente con usted. ¿Qué avances científicos actuales cree que transformarán más profundamente nuestra vida en las próximas décadas? Sí. Es una pregunta un poco complicada. Voy a tratar de dar la respuesta, en mi opinión, en dos partes. Una parte es los avances en física, en el campo que trabajo yo. En este campo trato de recalcar siempre que es en el estudio de la física fundamental es muy difícil visualizar qué avances van a tener, qué tipo de impacto práctico para la humanidad. Por ejemplo, hace 100 años, de hecho estamos celebrando este año 100 años de mecánica cuántica, cuando Erwin Schrödinger dio la ecuación de Schrödinger en 1925. Y en ese momento él estaba estudiando cómo las trayectorias de electrones dentro de un átomo no tienen órbitas fijas, pero son nubes de probabilidades, y dio pues todo un conjunto de postulados que al final resultó en lo que llamamos mecánica cuántica. En ese momento, si alguien hubiera preguntado, oye, estos avances que tú estás llevando, ¿qué posibles aplicaciones por relevancia puede tener para la sociedad? Y él no podía tener nada de visión.
La idea es que en la ciencia fundamental lo que hacemos, tratamos de entender cómo funciona la naturaleza, y a veces pasan décadas, hasta un siglo puede pasar, donde realmente podemos tener las aplicaciones, y en el momento cuando estamos dando la teoría a veces ni podemos tener la visión de qué aplicaciones destacadas puede tener el futuro. Por ejemplo, ahora usando la mecánica cuántica y sus principios, tenemos celulares, tenemos ordenadores, tenemos todos estos equipos electrónicos e industriales. La mayoría de ellos están basados en los chips que se crean usando los principios de mecánica cuántica. Pero como Schrödinger ni sabía de celulares, ni sabía de los laptops, ni sabía de computadores, en 1925 él no tenía idea de qué podía servir eso. Haber dicho eso, también hay otros campos en donde uno puede ver en cierto momento qué cosas que transforman más profundamente nuestra vida en próximas décadas. Por ejemplo, inteligencia artificial. Puede tener muchas aplicaciones en medicina. Yo puedo imaginar, de hecho hay unos amigos míos que están trabajando en este tema. Tomando un ejemplo, si alguien tiene una enfermedad de Alzheimer, y a veces hay muchos datos que toman desde una persona que tenga 20 años hasta tener 60 años. Algunos de ellos pueden desarrollar Alzheimer futuro, otros no. Entonces se están juntando muchos datos para ver que si tienen, no sé, 10,000 personas de 20 años y algunos de ellos van a desarrollar Alzheimer o no, y toda esa información se puede poner en el programa de inteligencia artificial, y si llevamos después nuestro hijo de 15 años, 20 años, inteligencia artificial puede observarlo, puede tener resultados médicos sobre esta persona, y nos puede dar una guía. Oye, con cuidado, que este chico de 20 años ahora no tiene ningún problema, pero hemos visto que muchos otros con estos síntomas pueden desarrollar Alzheimer en el futuro. Entonces, inteligencia artificial puede tener muchas aplicaciones en diferentes temas. Lo que más a mí me interesa saber es en medicina qué tipo de aplicaciones puede tener. También, por ejemplo, exploración espacial. Por ejemplo, ahora tenemos muchos avances en propulsión, en robótica, otra vez inteligencia artificial, y hasta drones y sistema de soporte. Entonces, pues a mí no me sorprendería si en algún momento nosotros usamos estos avances para ver, por ejemplo, si estamos perdiendo los recursos naturales en la Tierra y queremos empezar una vida en otro planeta como en Marte. Podemos enviar inteligencia artificial, podemos mandar drones, podemos mandar robots para empezar a crear condiciones en Marte que en algún momento dado pueden ser más amigables a la presencia humana. Entonces uno puede tener estos avances para convertir un otro planeta en condiciones que pueden ser adecuadas para los humanos para ir allá en el futuro. Entonces hay aplicaciones, por ejemplo, es lo que había dicho de inteligencia artificial, exploración espacial, que pueden tener muchas aplicaciones que uno puede ver y que puede cambiar nuestro futuro de manera muy profunda. Y hay otros, como en física teórica, que es muy difícil de imaginar en este momento, ¿no? Y avances lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el entendimiento de los quarks, confinamiento, etcétera, van a ver en el futuro, porque hay algunos campos en donde uno empieza simplemente conquistando las leyes de naturaleza y posteriormente vemos qué aplicaciones puede tomar eso. Esto es todo lo que por lo pronto quisiera decir. Muchas gracias, doctor. Pues futuros vertiginosos nos esperan con esta parte de la inteligencia artificial.
y la exploración espacial que usted comenta, ¿no? Ante un potencial tan grande, surge inevitablemente la pregunta por los límites. ¿Qué tanto debemos permitir o qué tanto se deben permitir los avances? Por eso le pido al doctor Raimundo Morado, ahora nos responda. ¿Cree que la ciencia debe marcar límites en su propio desarrollo? Y si es así, ¿quién debería decidirlos? Bueno, ciertamente no yo. No quiero ser dictador universal. Pero el doctor Castañeda nos habló de, si lo entendí, de la construcción de mejoras, porque muchas mejoras no son instantáneas, requieren paciencia, trabajo. Afortunadamente ya tenemos algunas bases, yo creo. Como toda actividad humana, tenemos que regirnos por algunos principios básicos y generales. El Evangelio de San Mateo nos conmina a que no le hagamos a otros lo que no queramos que ellos nos hagan a nosotros. No necesitamos ser cristianos para aceptar esta llamada regla de oro. Si quieren, piensen en el juramento hipocrático. Entre otras cosas muy curiosas de ese juramento, ordenaba no dejar a los pacientes peor que como llegaron. Creo que es una buena idea. Hay principios generales, como el de evitar la crueldad, con los que muy poca gente está en desacuerdo. Creo que el principio general de no dañemos a personas inocentes es un buen límite para el desarrollo científico. Puede haber algunos descubrimientos médicos asequibles lastimando a prisioneros en un campo de concentración, pero debemos buscar otras vías para lograr ese avance. Entonces, hay límites, pero ¿quién debe decidirlos o aplicarlos? Y la mera verdad, no creo que podamos confiar en ninguna institución hoy día para dictar política científica. Lo siento mucho. Hay muy buenas instituciones, pero tienen que evitar, y eso es muy difícil, muchas influencias. Podemos ir construyendo instituciones cada vez más confiables, que vayan clarificando lo que es permisible y lo que no es permisible. Pero esas influencias de gente sin educación científica, o cegados por principios religiosos, o por sus intereses políticos, o por sus afiliaciones, por su búsqueda del beneficio propio. Entonces, no es fácil, pero a lo largo de la historia hemos ido construyendo instituciones cada vez más confiables. Y gracias a eso, por ejemplo, tenemos en los hospitales ahora, muchos de ellos, comités éticos. Los tribunales a veces responden a cortes internacionales. Los países a veces se reúnen y hacen consejos multinacionales para certificar prácticas científicas, etc. Ninguna de esas instituciones hoy día es perfecta, pero son mucho mejores que casi todas las del pasado, que estaban plagadas de jueces, Dios me libre, ignorantes, arbitrarios, fanáticos, incluso penales. Hemos mejorado mucho el diseño y la construcción de instituciones mejor informadas, más imparciales, más altos estándares éticos y mejores procesos de decisión. Mucho progreso ya se ha logrado. Es importante reconocerlo para que podamos trabajar para darle espacio y ayudarle a crecer. Aunque la historia de la civilización no ha sido un progreso continuo, lo siento mucho, el progreso se ha dado, especialmente cuando logramos organizarnos, operar para defender y mejorar nuestras instituciones políticas, económicas, sociales, educativas y, por supuesto,
científicas. Entonces, creo firmemente que hace siglos que vamos avanzando. No nos hemos quedado en un solo lugar, hemos progresado en esta indispensable construcción de instituciones, no personas, que puedan clarificar con legitimidad esos límites deseables del desarrollo científico. Son buenas noticias, es un llamado a la acción. Gracias. Muchas gracias, doctor. Una reflexión necesaria sobre la gobernanza de la ciencia, doctor Raimundo. Y esos límites, así como las oportunidades, estarán en manos de los investigadores que estamos formando hoy. Doctor Jesús, finalizamos con su perspectiva. ¿Cómo debería prepararse la educación científica para un futuro donde la inteligencia artificial y la automatización tendrán un papel central en la investigación? Muchas gracias, muchas gracias. Justamente es algo que vemos en las escuelas, que vemos en las universidades, un incremento muy importante del uso de herramientas de inteligencia artificial para la escritura, para hacer cálculos, o como dirían muchos de mis estudiantes, inclusive para hacer tareas completas. Esto desde luego, si lo llevamos a hablar sobre la educación científica, pues nos genera varios cuestionamientos y perspectivas. Por un lado, pensar que evidentemente la inteligencia artificial y la automatización ya forma parte del presente, seguramente más aún en el futuro, pero ya forma parte del presente en muchas regiones de nuestro país. Pero probablemente no estamos haciendo el uso adecuado para que estas dos herramientas puedan ser cruciales en el momento de hacer investigación. Creo que esto requiere de varios cambios, y uno de ellos es la alfabetización y la competencia en inteligencia artificial. Es decir, que tanto los docentes como los estudiantes puedan desarrollar una comprensión crítica y ética del uso de las herramientas de inteligencia artificial. Esto no solamente como un conocimiento técnico, muchos de ellos lo hacen bien, conocen esta parte técnica, sino también más como la capacidad de poder evaluar de una forma crítica la información y los resultados generados por los propios sistemas de inteligencia artificial, en muchas ocasiones reconociendo los sesgos, las limitaciones y desde luego también los errores. Por otro lado, crear un enfoque en habilidades humanas y pensamiento crítico, dado que a medida que la inteligencia artificial y la automatización se van encargando de esas tareas rutinarias del procesamiento de datos, la educación entonces debe de priorizar el desarrollo de habilidades que sean esenciales y que la inteligencia artificial sea un complemento, una herramienta para ellos, como el pensamiento crítico y la creatividad, ¿no? Tener esa capacidad para resolver problemas complejos, para generar ideas innovadoras, para cuestionar resultados, pero también desarrollar habilidades de investigación, poniendo más énfasis en el diseño del experimento, en la interpretación de los datos, inclusive aquellos que sean producidos por la inteligencia artificial, y en la formulación de preguntas de investigación relevantes. Pero también es importante desarrollar competencias éticas y sociales, entender las implicaciones éticas y sociales que la inteligencia artificial tiene en la investigación y en la sociedad. La integración de la inteligencia artificial como una herramienta, la personalización del aprendizaje y desde luego la formación docente. Bajo esta mirada, creo que si nosotros desarrollamos estas habilidades, si nosotros nos centramos
en conocer por profundidad la ciencia, en poder conocer tener las preguntas y los elementos adecuados, creo que entonces la inteligencia artificial se puede convertir en una herramienta muy provechosa para poder explorar y llegar a nuevos conocimientos valiosos. Pero claro, esto es muy importante, dando el uso adecuado. ¿Sí? Como a veces lo decimos en clase, en la escuela, buscamos que la inteligencia se convierta en una herramienta que ayude, que nos ayude a potencializar nuestras habilidades y nuestro pensamiento. No buscamos que haga los cálculos y, entre comillas, piense por nosotros. Gracias. Este es un panorama fascinante sobre el futuro de la formación científica. Importante la comprensión crítica y ética de nuestros estudiantes y de nuestros futuros investigadores. Es así como hemos concluido los bloques temáticos y ahora damos espacio a las preguntas del público. Durante la sesión hicieron esta pregunta y la dejo abierta para quien le guste responder. Dice: ¿cuál es la opinión que tienen sobre las ciencias emergentes con relación al método científico y su flexibilidad en su aplicación? ¿Y cuál es su opinión de la relación del pensamiento crítico con el positivismo? ¿Quién de los tres les gustaría contestar la pregunta? Las ciencias emergentes, ¿cuáles serían? Perdón. Tal vez quien ha hecho esta pregunta pueda escribirnos un poquito a qué ciencias emergentes nos hace referencias, pero tan amable. Bueno, no sé si el doctor Raimundo o el doctor Hernán desean participar, perdón. Miguel Santibáñez. ¿Qué fue quien hizo? De hecho, no respondí también porque no sabía exactamente a qué se hizo referencia la pregunta. Con ciencias emergentes. Buenas tardes, ¿puedo utilizar este medio para comunicarme? Claro, adelante. Sí, me refiero, ustedes están hablando de puras ciencias exactas, sobre todo de física y matemáticas. La pregunta es en relación al método científico como tal que conocemos, y las ciencias sociales. Hablemos de administración, hablemos de sociología, bueno, cualquier otra. Y dentro de estas ciencias sociales también tenemos ciencias nuevas, a las que algunos autores han llamado ciencias emergentes, ¿sí? Como es todas estas que han estado surgiendo al paso del tiempo y que no se apegan al método científico como tal, ¿sí? Esto ha generado que haya una adaptación al método científico en función de cada una de estas ciencias, porque no caben en el método científico como tal, ¿sí? Y prácticamente es esa la pregunta. Gracias. Si me permiten, Adelante. no estamos hablando solamente de las ciencias exactas. De hecho, la mayoría de las ciencias son muy inexactas. Tenemos que ir corrigiendo nuestros errores y a través de aproximaciones. Es una mala interpretación. Segundo, no me importa si una ciencia es nueva o vieja. Una ciencia vieja puede tener muchos errores y malos métodos, malas maneras de investigar que se presten a los autoengaños, a las equivocaciones. Y una ciencia nueva puede estar mucho más sofisticada y tener cuidado de no caer
ese tipo de errores. Lo que no se vale es decir que es una ciencia, pero no se preocupa por la evidencia. No se preocupa por preguntarse, ¿y eso cómo lo sé? ¿Qué garantía tengo que lo que yo digo sea cierto? Si no checa, y eso puede ser formal, puede ser empírico, puede ser exacto, puede ser aproximado, no importa. Pero si no se hace esa pregunta básica, entonces es una disquisición, es una sugerencia, es literatura, es lo que ustedes busquen. Pero no está buscando conocimiento, está buscando solamente verdades. Para tener conocimiento a esas verdades tenemos que añadirles evidencia. Sean emergentes, sean establecidas, eso no importa. Todos tenemos la obligación de fundamentar lo que decimos. Tenemos que ser capaces de mostrar las bases, los fundamentos, y no solamente hablar por hablar, porque Dios nos dio boca. Todos tenemos la obligación académica, epistémica, de vivir y dar razones para que se sostenga alguna afirmación importante. Entonces, es muy importante esto, porque alguna gente dice, yo estoy en la ciencia blanda, entonces no necesito estándares, no necesito criterios, no necesito exigencias, no necesito control de calidad. Todos tenemos la obligación de dar razones para lo que decimos si pretendemos que sea más que verdad, que sea conocimiento, que sea ciencia. Creo que en eso estamos de acuerdo. ¿Qué opinas, Miguel? Gracias. Sí, estoy de acuerdo en que cuando estamos haciendo ciencia tenemos que tener evidencia, porque finalmente la ciencia lo que busca es hacer conocimiento. Bueno, a mí me llamó un poco la atención esto porque cuando hacemos ciencia, sobre todo en ciencia, hay veces que no podemos ser tan rígidos de acuerdo a un método científico, pues tenemos que buscar alternativas para poder establecer estos criterios, ¿sí? Y no decir que es mi verdad. Debe de ser una verdad que sale a través del método científico. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Muy bien. Perdón, ¿puedo ver una pregunta? Lo estuve leyendo. Claro, adelante. Ok, alguien hizo una pregunta que me pareció muy interesante. La producción de materiales y artículos científicos se está viciando o afectando por el interés de producir evidencia que sirvan para el acceso al sistema de reconocimiento como el Sistema Nacional de Investigadores o PRODEC. Y efectivamente, en una parte estoy de acuerdo con eso, y por otra parte también realmente tenemos que tener en mente que nosotros mismos tenemos cierta responsabilidad, y esta responsabilidad científica y ética, como nos había preguntado nuestro doctor Néstor sobre la ética, es muy importante, porque a mí a veces he tenido estudiantes anteriormente, unos colaboradores me dicen, mire, pues estamos escribiendo este artículo, sí, no está pues tal vez muy bien terminado, no hay tantos detalles, pero me gustaría mucho publicar porque ya viene la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores en 2 meses, y a mí me gustaría que esté publicado en una revista o otra revista, y muchas veces me pregunto si así debemos hacer las publicaciones rápidas, incompletas, ¿no? Y yo muchas veces no estoy de acuerdo con eso, porque realmente lo que hacemos en cualquier pues ciencia, que sea ciencia social, que sea ciencia básica, tenemos cierta responsabilidad. Estamos tratando de contribuir al conocimiento mundial,
la idea es esto. ¿Qué es lo que queremos corregir? ¿Qué estaban los huecos científicos? ¿Y qué había la necesidad de nuestro trabajo? Y si estamos justificando y estamos avanzando el conocimiento de manera significativa o no. Entonces no puede esperarse, porque a veces yo sé que hay diferencia, a veces tenemos una casa, pero todavía queremos que subamos en el nivel 2, nivel 3, nivel 4 y que tengamos más, pero yo creo que ahí no debe irse. Para mí no debe ser la idea. La idea debe ser ética, que tenemos que hacer una contribución científica, y la idea no es sonido sí, pero si lo hacemos de manera correcta y eso sí afecte o como resultado secundario pues subamos al nivel, está muy bien, pero tenemos que ser muy conscientes de que tanta contribución estamos haciendo. Estoy en este momento de hecho asistiendo a un congreso en Inglaterra, donde yo estudié, hice un doctorado y me invitaron a dar una charla por 25 años de aniversario del Instituto de Física de Partículas en Inglaterra, y me recordé de varias cosas que mi asesor, por ejemplo, nos decía. Cuando yo estuve trabajando, terminamos varios proyectos de investigación, pero él me decía, no todos los proyectos de investigación que terminamos necesariamente tenemos que publicar, porque algunos son solo para preparación y no, por eso la ciencia no avanza de manera muy significativa. Entonces lo debemos tener como ejercicio, pero no tenemos que estar en este ciclo de producir artículos tras artículos y tras artículos, porque la idea no es eso, ¿no? Hasta que no tengamos un impacto mundial significativo. Eso es lo que quisiera mencionar. Muchas gracias, doctor. Doctor Jesús. Sí, muchas gracias. Atendiendo algunas preguntas que se han hecho en el chat. Bueno, la primera es que esperamos en poco tiempo poder compartir en alguna página oficial la grabación de esta sesión, con mucho gusto, para quienes nos han escrito que están interesados en poderla revisar con mayor detalle. Segundo, creo que también el desarrollo de las políticas, atendiendo esta última pregunta que el doctor Adnan Bashir dio una respuesta muy adecuada, atendiendo solo un comentario a esta pregunta, creo que también se debe, sí, a la ética del investigador, de los investigadores, pero también al propio desarrollo de la política social, política pública, política de ciencia que ha realizado en nuestro país la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación y Humanidades, que de alguna manera ha apresurado estos procesos de construcción del conocimiento, de publicación académica, y esto hace que finalmente las investigadoras y los investigadores se sientan presionados, sientan que deben de atender principalmente este punto sobre otros aspectos importantes relacionados a la propia construcción del conocimiento. Entonces, desde luego, el doctor Bashir creo que señala un aspecto muy importante. Probablemente nosotros no podemos cambiar la política pública, la política de ciencia, pero probablemente, Miguel Ángel, sí podemos nosotros influir en cómo nosotros presentamos nuestros artículos de investigación, la calidad de nuestro trabajo. Por otro lado, hay una pregunta que creo que hace el doctor Russell para el doctor Raimundo Morado, pero si me permite, antes Mónica Espinosa nos dice sobre cuál es el reto del rescate de conocimientos previos en educación preescolar para mejorar la enseñanza de los saberes matemáticos sin perder la esencia del pensamiento lógico. Bueno, esto es muy importante para la enseñanza básica, ¿no? La recuperación de los saberes que posee el niño. Creo que
gran parte de esta perspectiva de hablar de cómo se va desarrollando el pensamiento matemático desde una perspectiva, desde la lógica operatoria, pues fue escrita por Jean Piaget y en nuestro país ha sido estudiado por varios autores, entre ellos Irma Fuenlabrada, que han puesto un énfasis en desarrollar ideas en este camino. Entonces yo invitaría a Mónica Espinosa a leer la obra de Jean Piaget o la obra de Irma Fuenlabrada Velázquez, que hace una reflexión en ese sentido. Bueno, dejo ahí mi participación para que nuestros demás colegas también puedan participar. Muy bien, Eduardo Russell hace una pregunta, dice, ¿existe alguna diferencia entre el pensamiento crítico y pensamiento científico? Dado que hay un discurso en el cual se afirma que para hacer ciencia es necesario el pensamiento crítico y por otra parte se dice que la ciencia genera pensamiento crítico. Si puedo iniciar la respuesta. Adelante, doctor, claro. Se me ocurre una analogía. Cuando ustedes van al gimnasio a desarrollar sus músculos, pueden decir que pues, los músculos son necesarios para que hagan ejercicio, pero además el ejercicio les fortalece y les desarrolla sus músculos. Igual, el pensamiento crítico no es toda en la ciencia, pero es un elemento muy importante, central, en el desarrollo del método científico, de lo que hace que haya esa ciencia. Pero no es todo. De igual manera, ustedes pueden tener muchos músculos y no poder hacer ciertos ejercicios, porque no tienen el entrenamiento, porque no tienen los materiales, por muchas razones. Entonces, una cosa es que algo sea una parte de una actividad y la actividad favorezca el desarrollo de ello, y otro es que sean lo mismo, no son lo mismo. Entonces, por mucho pensamiento crítico que ustedes tengan, tienen que aprender método científico además. Y por mucho método científico que tengan, les conviene desarrollar pensamiento crítico. Lo van a utilizar en muchas facetas de su vida. Entonces no descuiden ninguno de los dos, no crean que porque son muy críticos ya son muy científicos o porque son muy científicos ya son muy críticos. Tienen que hacer eso en paralelo, tienen que hacer los ejercicios aunque tengan muy bonitos músculos. Eduardo continúa preguntando sobre el papel de la lógica con respecto a la ciencia. Y menciona un caso muy bonito, el Adolfo García Sierra, actualmente, si no me equivoco, está en la Universidad Veracruzana, que hizo una reconstrucción lógica de ciertos tipos de economía, especialmente la economía marxista. Entonces, la lógica sirve para muchas cosas. Una de ellas es para encontrar la estructura interna de un discurso, comprender mejor cómo está armado. Pero básicamente la lógica les da herramientas para analizar inferencias. Y mucho de lo que es la ciencia, no todo, pero mucho, es ver ciertos datos y sacar conclusiones, observar ciertas cosas y entonces proponer cierta representación del mundo, cierta comprensión, tratar de entender el mundo. Pero eso significa que van a tener que hacer inferencias de la experiencia hacia la teoría y de la teoría hacia la experiencia. La ciencia está completamente repleta de inferencias. No es lo mismo, pero está llena de eso. Y la lógica es, entre otras cosas, la teoría de cómo inferir bien. Entonces, tener una buena lógica les ayuda a tener una mejor idea de la ciencia y a perfeccionar su metodología científica. Y cuando digo método científico, en realidad son muchos. Muchas ciencias distintas utilizan diferentes métodos. A veces una misma disciplina utiliza varios métodos científicos.
Y lógicas, hay muchas lógicas. Mucha gente estudia un primer semestre o un primer año de lógica y cree que ya sabe lógica. Es como estudiar un año de matemáticas y creer que ya saben matemáticas. Saben un poquito, saben lo básico, pero hay muchas lógicas que pueden servir para comprender mejor muchos diferentes tipos de métodos científicos. A veces los científicos utilizan, como mencionaba Adnan, probabilidades, una nube de probabilidades. A veces utilizan razonamiento estadístico, a veces utilizan deducciones, a veces son inducciones, a veces son abducciones, bla, bla, bla. Hay muchas maneras de inferir, de razonar, hay muchas maneras en que la lógica puede ayudarnos a tener una vida más racional, en la conferencia del profe que mandaron, eso. Aquí ando. Queden con una sola manera de acercarse al gimnasio. El gimnasio tiene muchas dimensiones y vale la pena disfrutar desde muchos aspectos. No se queden en uno solo. Muchas gracias, doctor. Ustedes me dicen si continuamos con las preguntas. La conferencia que mandaron del preparamos y con el doctor Basil, que se comuniquen con usted a través de su correo para responder sus dudas. Ustedes me indican. La mano levantada. ¿Puedo hacer solo una respuesta a una de las últimas preguntas? Claro que sí, doctor. Si alguien preguntó aquí, ¿cómo cree que las matemáticas nos ayudan a comprender la naturaleza y de qué manera influyen forma en que desarrollamos nuestro conocimiento y pensamiento sobre el mundo que nos rodea? Sí, es interesante saber también la relación de matemáticas con el resto de las ciencias. Uno de los ejemplos que podía dar yo es que cuando estamos pensando en cómo está funcionando la naturaleza alrededor de nosotros, a veces tenemos que usar un lenguaje exacto para describirlo. Por ejemplo, si Newton vio que pues caen las manzanas o caen otra cosa hacia el centro de la Tierra, para cuantificarlo, él tenía que usar las herramientas matemáticas, relaciones algebraicas, la ley de Newton, el cálculo diferencial, el cálculo integral. Entonces, con todas estas herramientas, no solo ayudan de manera cuantitativa a entender los fenómenos que están alrededor, pero una vez que tenemos estas leyes escritas en la forma matemática, posteriormente lo podemos utilizar hasta para preparar naves espaciales para enviar a la Luna, al Marte, porque sabemos que las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de gravitación, como está escrito, nos va a decir de manera exacta con qué velocidad, si tiene cierta masa o nave especial, tenemos que enviarlo, con cuánta fuerza. También podemos predecir en cuánto tiempo eso va a llegar a la Luna, y si tenemos que mandar a la gente en la nave, pues que tanto oxígeno, que tanta comida deben tener para aguantar cuánto tiempo para llegar a nuestro propósito. Entonces sí, matemáticas es extremadamente importante para cuantificar las observaciones que hacemos de la naturaleza alrededor de nosotros, después para poder después utilizar, hacer predicciones o hacer avances tecnológicos para lograr nuestros propósitos. Eso es todo lo que quería agregar. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más de los panelistas quisiera abordar alguna de las preguntas pendientes del chat? Solamente de manera... perdón, adelante, doctor, adelante. Ok, solo de manera breve, un comentario muy breve a dos preguntas. Nos dice Ana Solís: en América Latina tenemos la oportunidad en pleno siglo XXI de lograr ciencias sin políticas en nuestra escuela de educación básica, ya que ni los libros son verdad, ni la mirada del sujeto investigador es garantía de aceptación para hacer ciencia.
Bueno, creo que particularmente cuando hablamos de educación y cuando hablamos de ser ciencia en educación, hay varios aspectos que influyen. Creo que el contexto influye en cómo se hace la ciencia educativa. Sin embargo, conocemos bien algunas metodologías de investigación participativas, como puede ser la investigación-acción, que pueden convertirse en una herramienta muy útil, no solamente para hacer ciencia, no solamente desde esa mirada, sino desde la mirada en que los docentes, las maestras y los maestros, podemos identificar las problemáticas, las necesidades que tienen nuestros estudiantes y actuar en consecuencia, crear acciones para mejorar las condiciones de docencia. Ahora, si estas acciones que nosotros proponemos son sistematizadas, son atendidas y analizadas de manera rigurosa, siguiendo un método científico, es posible que entonces podamos encontrar o construir algún tipo de conocimiento educativo. Y entonces podamos fortalecer la ciencia a la que hace referencia Ana Solís. Y solamente un comentario muy breve. Ciencia por decreto y no por búsqueda del conocimiento, de René Bendaña. Bueno, yo creo que la ciencia, desde luego, no es por decreto. Creo que tampoco la ciencia es democrática, que eso también es otro aspecto importante, porque a veces desde otras perspectivas, desde otros grupos sociales, se crea la idea de que tenemos que estar de acuerdo justamente por mayoría sobre lo que es verdad y lo que no es verdad. Creo que no necesariamente es así. La ley de gravitación universal, de la que hablaba el doctor Anam, es una ley científica, independientemente de si nuestro presidente, nuestra presidenta, nuestro político favorito esté de acuerdo con ella o no. O inclusive, aun cuando la mayoría de los mexicanos estuviéramos en contra, no existe la ley de la gravedad, lo siento, estaremos equivocados. Es decir, hay algo que va más allá de la simple percepción de que la mayoría cree que algo es conocimiento o de que hay un decreto. Un comentario breve. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Raimundo. A mí me llamó la atención la pregunta de Carlos Pirro Rojas: ¿cómo y en qué momento una disciplina adquiere o se asume que es ciencia? Y eso me recordó la distinción entre ser adulto y ser maduro. En muchas sociedades hay un momento donde el joven ya podía vestir la toga viril, o pasaba una oralía, o cumplía cierta edad, y entonces ya era oficialmente adulto. Maduro, eso es un proceso muy largo, y va uno siendo cada vez más y más maduro, y a veces nunca termina, pero esperemos va mejorando cada vez con el tiempo. ¿Es la ciencia como ser adulto o como ser maduro? Yo creo que es como ser maduro. Hay una madurez de las disciplinas cuando se van haciendo ciencias maduras que es gradual. Entonces una ciencia puede ser poco madura, bastante madura, muy madura, completamente madura, igual que la fruta. Es un proceso largo y normalmente no hay un momento en el que puedas decir: ah, ya es ciencia perfecta. Lo que podemos decir es: tiene algunos rasgos de madurez, tiene algunos rasgos científicos, a lo mejor tiene unos rasgos muy mágicos, o muy de superchería, o de pseudociencia, o de mala ciencia, o de otras cosas. Tiene muchos rasgos distintos en diferentes grados. Entonces normalmente no es todo o nada. Es un trabajo de ir cada vez aumentando esa madurez científica. Y mucho cuidado con pensar que va a haber un momento, una prueba clave, que es la que de pronto lo va a volver adulto. Ah,
ya se publicó en la revista, entonces ya es científico. No, en las revistas mejores científicas a veces aparece basura. Somos humanos, nos equivocamos. Y a veces hay cosas muy científicas que no son reconocidas, no reciben el galardón que recibe la toga viril. No son aceptadas y sin embargo son buena ciencia. Entonces tenemos que ser muy humildes, tratar de cada vez mejorar un poco más. Pero hay una diferencia entre ser maduro y ser inmaduro. El que sea cuestión de grado no significa que no haya ejemplos claros de cosas que son ciencia y cosas que no lo son. Parte de la educación es poder reconocer la inmadurez que tenemos y la falta de cientificidad de la que adolecemos. Una persona que no es capaz de distinguir superstición y ciencia es una persona que no es capaz de distinguir cuando su pareja está actuando de manera madura o de manera inmadura. Es muy peligroso para la vida de una sociedad no poder hacer esas distinciones, pero no va a ser un momento normalmente el que decida mágicamente que ya llegaron a la madurez. Es un trabajo largo, ni modo, así es la vida. Muchas gracias, doctor. Doctor Basir, ¿quiere responder a alguna otra pregunta? Doctor Jesús. Solamente agradecer a todas las maestras y maestros, a todos los colegas que nos han acompañado esta tarde. Ha sido un gran placer estar con todos ustedes y desde luego agradecer al doctor Raimundo Morado, al doctor Adnan Bashir por aceptar esta invitación. Agradecer desde luego muy especialmente al Centro Regional de Formación que ha hecho posible justamente esta cita, a la Dirección General de Formación y Superación Docente del Estado de Hidalgo, a la Escuela Normal de las Huastecas y a la colaboración con UNESCO México. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, doctor. Un mensaje final, doctor Raimundo. Pero nada más que no olviden el ingrediente más importante de la ciencia, la curiosidad. No dejen que se las maten, no dejen que se las repriman. Listo. Yo también quería al final agradecer a todos por la invitación, al doctor Néstor Anaya para moderar nuestra sesión, y los doctores que participaron en esta discusión, y también a toda la gente. No pude leer todas las preguntas, no pude responder a todas las preguntas, pero reitero que me pueden escribir por correo electrónico, pueden buscarme en redes sociales, o pueden pedirme teléfono, me pueden escribir cuando quieran sobre estos temas o temas relacionados con la ciencia física y matemáticas, y siempre con mucho gusto les puedo escribir y responder de manera más satisfactoria. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a los tres. De esta manera damos por concluida la mesa de debate sobre la naturaleza del conocimiento y el pensamiento crítico. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al doctor Adnan Bashir, al doctor Raimundo Morado y al doctor Jesús Castañeda Rivera por sus valiosas aportaciones, así como al público por su atenta participación. Esta sesión vespertina ha puesto de relieve que la ciencia no es únicamente un conjunto de métodos, sino también una forma de comprender el mundo, de cuestionarlo críticamente y de construir alternativas para el futuro. Muchas gracias a todas y todos. Muy buenas tardes, noches. También recordarles que mañana tendremos una conferencia que dará el doctor Jesús Castañeda
de nombre Metodologías sobre la enseñanza de las matemáticas. Ahí, por los que estaban muy interesados en las matemáticas, pues esta es una buena oportunidad de aprender algunas metodologías que pueden entrar en las enseñanzas de las matemáticas. Muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Buena tarde. Muy buena tarde para todos. Gracias, doctor Raimundo. Muchas gracias. Doctor Adnan. Doctor Raimundo, muchas gracias. compañeras, todos. Buena tarde. Gracias.